buenas tardes a todos, profesores, alumnos, director del curso, director del Santander Universidades, profesores, alumnos, señoras y señores. Siempre es un placer venir a esta preciosa ciudad y agradezco de corazón a la Universidad de Málaga que me haya proporcionado la oportunidad de hacerlo y de hacerlo además para participar en un acto tan bonito y tan ilusionante como es la apertura de unos cursos de verano. Es un privilegio para mí compartir este tiempo con todos ustedes y tener la ocasión de exponer algunas ideas a modo de antesala de las reflexiones y debates de los que van a disfrutar en los próximos días. Debates y reflexiones que, no me cabe duda, reflejarán el amplio y profundo espíritu crítico universitario, el carácter abierto y plural de la universidad y el de nuestra propia sociedad. Señoras y señores, Winston Churchill dijo que el político se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Sinceramente, creo que en este momento, que no dudo en calificar de crucial, nuestro mundo globalizado está muy necesitado de estadistas, líderes que sepan leer con inteligencia y honestidad la situación que hoy vivimos y que quieran impulsar las políticas que esta situación requiere, mirando al horizonte, hacia los terrenos donde ya se ha empezado a jugar la partida de futuro. Líderes que estén dispuestos a defender los intereses de la ciudadanía por encima de la maraña de intereses económicos en la que tantos políticos de todo el mundo han quedado enredados. Líderes que comprendan, como dijo Einstein, que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Y es que, a poco que miremos a nuestro alrededor, a poco que intentemos obtener la foto fija del momento histórico que atravesamos, nos damos cuenta de que estamos cerrando una etapa, cerrándola y abriendo otra, o dando comienzo a otra. Muchos observadores hablan ya de un modo post-crisis y, efectivamente, no cabe duda de que la crisis financiera y económica de la que con tantas dificultades estamos saliendo y que nos ha marcado un tiempo que ha cambiado profundamente el escenario mundial, que nos ha cambiado las economías, el debate, que ha cambiado la política, y no solo la política, sino la percepción que de la política tienen los ciudadanos. Y, desde luego, no ha sido para mejor, pero luego hablaremos de ello. Por ahora basta saber que apenas emergiendo de la crisis económica más importante desde la Gran Depresión, nos hemos encontrado en un año, en el año 2015, en el que la comunidad internacional tiene en sus agendas citas excepcionales, citas estratégicas, citas que no solo van a marcar el rumbo del mundo globalizado en que vivimos, sino que también nos van a dar claros indicios de hasta qué punto contamos con esos líderes estadistas que sin duda necesitamos. La primera de esas citas se producirá el próximo mes de septiembre en Naciones Unidas. Su objetivo, fijar los nuevos objetivos de la comunidad internacional hasta el año 2030. No es cualquier cosa, son los próximos 15 años de todos nosotros. Hace 15 años, si miramos para atrás, la proclamación de la Declaración del Milenio supuso por primera vez en la historia el establecimiento de una agenda global, una hoja de ruta para la mejora de la vida de los más de 7.000 millones de personas que componemos la ciudadanía mundial. Fueron los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es cierto que el propio concepto de esos objetivos ha sido, desde el primer momento, muy cuestionado. Y yo creo que con razón, se ha cuestionado con razón, porque un programa global del calado y ambición que tenían los Objetivos de Desarrollo del Milenio no debería haber visto la luz sin un sistema de evaluación, sin un sistema de indicadores, sin un sistema adecuado de reconocimientos o incentivos para aquellos países que se esfuerzan y cumplen, y de sanciones o de reprobaciones para aquellos que no lo hacen. Pero más allá de las críticas que puedan hacerse, espero que los Objetivos de Desarrollo del Milenio sí han marcado un rumbo por el que caminar todos juntos, y ello ha hecho
posibles avances importantes, aunque desde luego claramente insuficientes. Y es verdad que no tenían indicadores ni métodos de evaluación, pero esperemos que en los que ahora salgan haya indicadores y métodos, que habrá que estar muy atento a esos indicadores y métodos de evaluación. Pero por eso es vital que la nueva ruta, que emerja a partir de lo que ahora se llamarán Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, sepa tomar nota y extraer la enseñanza del camino recorrido durante estos 15 años. Pero ¿dónde estamos en estos momentos? ¿En dónde estamos? ¿Dónde creen ustedes que estamos? En el mundo de 2015, la pobreza extrema se ha reducido a la mitad con respecto a 1990. 700 millones de personas la han dejado atrás. No obstante, aunque el hambre también es menor, no se conseguirá el objetivo de reducirla a la mitad. Todavía no la hemos reducido a la mitad. Hay más de 700 millones de personas que pasan hambre. Se evitaron también entre 2000 y 2012 más de 3 millones de muertes por malaria y 22 millones de muertes por tuberculosis. Es decir, la salud ha mejorado. La mortalidad de niños menores de 5 años se ha reducido casi a la mitad. Pero la mortalidad materna, en la mortalidad materna los avances siguen siendo muy pequeños, escasísimos. 300.000 mujeres murieron por embarazo o parto en el año 2013. 300.000 mujeres. Es sin duda la gran asignatura pendiente de la salud en los países en desarrollo. El otro día asistí a un coloquio con muchos médicos que valoraban la revolución que ha sido el tema de la salud y las expectativas de vida que se crean, que es verdad que es uno de los objetivos mejor valorados. Hoy la esperanza de vida ha pasado de los 60, 70 a los 80, 90, incluso en los países en vías de desarrollo ha pasado de los 25 a los 40 o 50. Es insuficiente, pero es importante. Y yo les dije, ¿y las mujeres? ¿En qué se ha reducido la mortalidad de las mujeres? Bueno, tuvieron que reconocerme que efectivamente no se ha reducido. No es que se haya reducido, es que no se ha reducido. Por lo tanto, esa debe ser uno de los objetivos fundamentales de los próximos ODS. El acceso al agua potable también ha mejorado mucho y se ha hecho realidad para 2.300 millones de personas en estos años. Notable ha sido también el avance en educación. El 90% de los niños de las regiones en desarrollo asiste a la escuela primaria, pero el abandono escolar es muy grande, sobre todo entre quién creen ustedes, entre las niñas. Entre las niñas y la calidad del abandono escolar es enorme y todavía es el único segmento en donde hay niños sin escolarizar. Niñas sin escolarizar, hay todavía miles de niñas sin escolarizar. Los niños están casi al 90% escolarizados en todo el mundo, pero las niñas no. La calidad de la enseñanza ha mejorado, pero es muy mejorable todavía. Con todo, en 2012 había todavía 58 millones de niños, sobre todo de niñas, que no asistían a la escuela, y la mitad de ellos en zona de conflicto. ¿Y qué decir de la lucha contra el cambio climático? A pesar de las advertencias, de las certezas con que hoy ya contamos, las emisiones globales de dióxido de carbono continúan creciendo. En 2011 fueron casi un 50% más altas que las registradas en 1990. Todos los años se pierden millones de hectáreas de bosques, muchas especies son empujadas aún más hacia su extinción y las fuentes renovables de agua se vuelven cada vez más escasas. En la parte positiva, se puede decir que las medidas internacionales tomadas en su momento están a punto de eliminar las sustancias que atacan la capa de ozono y el porcentaje de áreas terrestres y marítimas protegidas ha ido en aumento. Es decir, las medidas que se adoptan, cuando se adoptan y se cumplen, retienen, mitigan, contienen los efectos del cambio climático. No es preciso explicitarlo, por tanto. Lo que se ha hecho está bien, pero es claramente insuficiente. Mientras en muchas zonas del planeta se empiezan ya a sentir las consecuencias del calentamiento global, una comunidad internacional que no ha sido capaz de imponerse a sí misma unos objetivos responsables en este ámbito, se encamina con inquietud,
pero también con esperanza, a otra cita estratégica de la comunidad internacional, la cita de diciembre de París, pasando antes por Etiopía, donde va a haber una cita previa para analizar uno de los temas claves de la cumbre de París. ¿Cómo se financia? ¿Quién paga? ¿Quién no paga? ¿Quién tiene que asumir más costes? En París tendrá lugar la cumbre del clima, de la que se espera que salga por fin un compromiso internacional vinculante para una efectiva reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un compromiso capaz de evitar que la temperatura global suba más de 2 grados, lo que tendría consecuencias catastróficas, pero catastróficas. No es exagerado afirmar que en esta cumbre de diciembre en París nos estamos jugando el futuro de nuestro planeta. El que hemos trazado hasta ahora, esto que les acabo de decir, es un pequeño balance, solo un pequeño balance de las luces y sombras de largos años de esfuerzo que sin duda habrían sido mucho más fructíferos de no haberse producido en 2001 uno de esos acontecimientos que cambian el mundo, que marcan la historia y que desde luego están marcando nuestra época, los atentados del 11 de septiembre. Hasta ese momento, aunque ya se habían producido ataques islamistas, la población mundial no había tomado conciencia del peligro que representaba este fenómeno. 14 años después, se ha convertido en la gran amenaza para la paz y la estabilidad mundial, en un conflicto de escala global que ha hecho crecer el odio, la desconfianza, la discriminación y el miedo, que ha cambiado para peor la vida de la gente, no solo en los países directamente afectados, sino en todo el planeta. Es la Guerra Fría del siglo XXI. Es volver a esa sensación que los más jóvenes no recordarán, pero que los un poquito mayores no creo que podamos olvidar nunca. La sensación de que en cualquier momento, y sin que los ciudadanos podamos hacer gran cosa, todo puede saltar por los aires. Y ciertamente las vidas de millones de personas en el mundo así lo han hecho. Además de los muertos en enfrentamientos bélicos, bombardeos, atentados, secuestros y ataques de todo tipo, 51 millones de personas viven desplazadas y en precario, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Es la cifra más alta, 51 millones de desplazados, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Y una gran mayoría de ellos se deben al conflicto islamista en sus múltiples formas. Solo las negociaciones para conseguir un acuerdo con Irán y alejar la amenaza nuclear, a la vez que se pone fin a un enfrentamiento de 3 décadas con este país, ha propiciado un respiro en lo que muchos no han escatimado en considerar la materialización del anunciado choque de civilizaciones de Samuel Huntington. No podemos permitir que llegue a serlo de verdad. No podemos permitir que ese choque de civilizaciones se produzca. Frente al fanatismo, la intolerancia y la uniformidad que defiende la amenaza islamista, las sociedades democráticas, sea cual sea su posición geográfica o las creencias que en ella predominen, tenemos que entender y valorar en su justa medida que la diversidad es consustancial a lo humano y a la vez la principal fuente de aprendizaje y de avance social. El pluralismo de las razones y las creencias, de las formas de vida y los proyectos individuales es la base de la convivencia en libertad y respeto, la condición misma de la posibilidad del diálogo fructífero. Y sin ese diálogo, la conversación cívica es un monólogo güero y empobrecedor que en lugar de combatir el error a través del contraste de pareceres, se limita a escuchar el eco de las propias voces. Si tomamos en serio, y debemos tomar muy en serio, la naturaleza diversa y plural de toda construcción humana, si no la ocultamos bajo una pretendida y pretenciosa uniformidad de creencias o cosmovisiones, debemos desechar el llamado choque de civilizaciones como una alternativa implausible, porque las civilizaciones no son ni cerradas ni rígidas, sino abiertas y porosas,
Es consustancial a una civilización ser abierta y ser porosa. La historia de la humanidad, su progreso, se ha basado en un continuo contacto e intercambio. La filiación de grandes avances civilizatorios como la escritura, las matemáticas o la imprenta corresponden a distintas y diversas culturas y lugares y son frutos de avances de unas y otras civilizaciones a lo largo del espacio y del tiempo. Este legado de respeto a la diversidad, de aprendizaje recíproco y de diálogo entre diferentes es el que tenemos que reafirmar como la mejor garantía de progreso y de paz entre los pueblos. Es posible potenciar el entendimiento necesario, es posible, es viable para sostener una ética global basada en un marco de valores compartidos como la igual dignidad de toda persona y el respeto sin excepciones de los derechos humanos. Es posible, tiene que ser posible. Seguir promoviendo el pluralismo democrático, situado como una de las grandes líneas rectoras de la convivencia global, es el mejor antídoto frente a la tentación de uniformización de todos quienes se empeñan en construir sociedades monolíticas blindadas ante la libertad. No es algo que necesiten solo en los países que se han impuesto regímenes autoritarios. La tentación del pensamiento único, de la uniformidad política y económica, de las recetas inapelables, la hemos sufrido todos nosotros, la seguimos sufriendo en todo el mundo desde que en los años 90 del pasado siglo el llamado Consenso de Washington entronizó al neoliberalismo como doctrina de la entonces naciente globalización. La hemos sufrido y la seguimos sufriendo. Muchos países de todo el mundo han sufrido los estragos de esa doctrina administrada por los grandes organismos financieros internacionales, a la vez que unos mercados liberados de toda regulación se alejaban progresivamente de la economía real en una desmesurada persecución del beneficio, por encima de todo. Llegó así lo que se ha dado en llamar la gran recesión. La crisis económica global tenía que llegar con ese camino. Una crisis gravísima que, sin embargo, no ha conseguido apear de su pedestal al pensamiento único neoliberal. Hemos tenido la crisis, la hemos padecido, nos ha destruido y siguen diciendo que es lo mejor. Bueno, esa es la situación, la ofensiva desplegada por los poderes económicos, especialmente en el campo de batalla de Europa, la región, posiblemente la única región del mundo, la única, donde no se había producido, en palabras de Francis Fukuyama, el fin de la historia, no solo ha arrebatado derechos sociales, laborales e incluso políticos que creíamos ingenuamente consolidados, sino que ha acarreado una profunda crisis de las instituciones, de los partidos y del sistema en su conjunto. El escritor Charles Bukowski, con su peculiar y corrosivo sentido del humor, dijo una vez que la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Y yo creo que los ciudadanos europeos hemos tenido esta sensación a lo largo de toda la crisis y la seguimos teniendo todavía, porque hemos percibido con claridad que los poderes económicos encarnados en los mercados han sido los vencedores de una casi hecatombe mundial que ellos mismos provocaron. Hemos percibido que los intereses de unos pocos, los pocos de siempre, con los mismos u otros nombres, han prevalecido sobre los intereses generales. Hemos percibido que la economía ha derrotado a la política. Y así, mientras millones de ciudadanos perdían su empleo, su hogar, las prestaciones del Estado, los bienes públicos más elementales, los ricos aumentaban su patrimonio, sus ingresos y se hacían cada vez más ricos, pero no más ricos, se hacían muy, pero que muy ricos. Bueno, en puridad, esta última es más que una percepción, no es una percepción, es una realidad, como han puesto de manifiesto. El que primero empezó colocándolo sobre la mesa fue el libro de Piketty, El capital en el siglo XXI. Sí, el siglo XXI será, si no somos capaces de remediarlo, el gran siglo de la desigualdad. ¿Quién lo hubiera dicho? Yo, desde luego, no lo hubiera dicho. Yo jamás lo hubiera podido pensar.
¿Quién nos iba a decir que el gran pacto alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial entre el capital y el trabajo se iba a convertir en polvo? Entre 1950 y 1970, el 10% que poseía el 90% de la riqueza total en 1910 cayó a niveles del 60-70%. Fue la etapa de menor desigualdad de la historia. Y el pacto se hizo porque los que gestionaron la posguerra mundial sabían que la única manera de conseguir la paz era que no hubiera tanta pobreza y tanta desigualdad. Porque la paz se consigue con cohesión, la paz se consigue con igualdad, la paz se consigue sin que la gente lo pase mal y pase hambre. Y por lo tanto esta fue una época de esperanza, fue una etapa de esperanza, un momento en el que se pensó que la cultura política de reducción de la desigualdad había llegado para quedarse, que era la única y que iba a hacer prosperar, porque era la única manera que hacía y podía hacer prosperar a las naciones y propiciar la paz y la seguridad. Pues bien, duró poco y nada más lejos de ello. En 2014, el 1% más rico poseía el 48% de la riqueza mundial, mientras que el 99% restante debía repartirse el 52%. Prácticamente la totalidad de ese 52% está en manos del 20% más rico de la población, de modo que el 80% restante solo poseemos un 5,5% de la riqueza mundial. Es decir, el 80% tiene el 50% y el resto lo tiene una minoría riquísima, no rica, riquísima. Si se mantiene esta tendencia de incremento de la participación de las personas más ricas en la riqueza mundial, en solo 2 años el 1% más rico de la población acaparará más riqueza que el 99% restante. Y el porcentaje de riqueza en manos del 1% más rico superará el 50% en 2016. Oímos permanentemente hablar de esto, ¿eh? De esto se está hablando con bastante frecuencia. Subrayamos una y otra vez las cifras y cada una de ellas nos produce escalofrío. Es una situación insostenible. Insostenible. Las cifras que recrean es insostenible. Pero como dice Pierre Rosanvallon, jamás se había hablado tanto de esas desigualdades y jamás se había hecho tampoco para reducirlas. Prácticamente todos los organismos económicos internacionales han alertado sobre el fenómeno, pero ninguno en absoluto ha propuesto el más mínimo cambio en las políticas que animan y recomiendan. Ni el FMI, ni el Banco Mundial, ninguno, absolutamente ninguno. Los poderes económicos, ya sea de los bancos, las agencias de calificación, las sociedades de inversión, los estamentos internacionales e incluso los gobiernos y los partidos políticos desde los que se defienden crudamente sus intereses, recuérdese la llamada puerta giratoria, no parecen dispuestos a modificar un statu quo que continúa, a pesar de todo, dando beneficios. Sinceramente, creo que reconducir esta situación es otro de los grandes retos de este momento histórico. Hay que poner medidas urgentes para paliar la desigualdad. La recuperación de la política frente a los dictados de la economía, la recuperación de la soberanía de los ciudadanos frente al imperio de los mercados, la construcción de una auténtica democracia global que pueda dar respuesta a la dictadura mundial de los poderes económicos, que es la que está gobernando el mundo. Porque, como el otro día escribía Paul Krugman a propósito del caso griego, la democracia importa más que cualquier acuerdo monetario, pero es que en Europa últimamente solo oímos hablar de cifras, del banco, de la cifra, de la austeridad, de lo que tienes que ahorrar, de lo que tienes que invertir. No oímos hablar de política, del proyecto europeo, de los derechos, de la cohesión, de un proyecto político europeo en el mundo global. No oímos ni una sola palabra, solo oímos cosas, la deuda, temas económicos exclusivamente. Por lo tanto, creo que hay que hacer un pensamiento y probablemente, estoy segura que estos días lo van a hacer desde estas mismas aulas. He dejado para la última parte de mi intervención, dentro de las desigualdades,
la desigualdad más lacerante. Este año se produce otra efeméride, además del balance de los Objetivos del Milenio, además de la Cumbre de París. Hay otra efeméride que considero de importancia para nuestro mundo y que se produce en el 2015. Es la revisión de los Objetivos de Igualdad que se produjeron en la Cumbre de Beijing, de igualdad de género, de igualdad entre hombres y mujeres, hace 20 años. Y es que, efectivamente, hace 20 años se trataba de poner freno a la desigualdad primigenia, a la más lacerante, a la desigualdad que deriva del sexo. Deriva solo de la diferencia sexual, porque somos iguales. Se supone que todos somos iguales, solo que somos diferentes. Y es que, efectivamente, miles de millones de mujeres del mundo logramos hace 20 años reunir en Beijing, en esa ciudad china, a 189 estados para suscribir un pacto por la igualdad de género. En Beijing se produjo un punto de inflexión en el debate global. Logramos llegar, pusimos las reivindicaciones de las mujeres en primera línea, despertamos muchas conciencias y aún más emociones. Generamos una ilusión que nos impulsó hacia adelante con la fuerza innovadora, el contenido y la visibilidad que nunca antes habíamos tenido las mujeres. He dicho miles de millones de mujeres, no es que miles de millones de mujeres fueran a Beijing, fueron 17.000, estaban 17.000, pero detrás de ellas estaban las 3.500 millones de mujeres que componemos el globo, porque todas las mujeres del mundo estaban de acuerdo en lo que allí se acordó. Todas las mujeres del mundo. En Beijing estábamos tan de acuerdo todas las mujeres del mundo que 189 estados, o sea, prácticamente todos los estados que en 1995 formaban parte de Naciones Unidas, suscribieron de manera unánime una plataforma de acción en la que se comprometían a avanzar en 12 grandes líneas, 12 cambios críticos, ámbitos críticos para la implementación real de los derechos de las mujeres. Pasó como los Objetivos del Milenio, que como no había indicadores, ni controles, ni nada, pues vamos a ver en qué se ha quedado. Hoy, 20 años después, hoy no conseguiríamos eso que conseguimos hace 20 años. Con lo cual, ya a partir de ahí el retroceso es importante. Hoy no ponemos 189 estados de acuerdo en todo lo que conseguimos allí. Y es verdad que hemos avanzado. Somos más, mujeres somos más visibles. Somos más mujeres con más conciencia, con más derechos, con más educación, más mujeres ejerciendo el liderazgo y tomando decisiones en todos los ámbitos. Somos muchas más, pero no suficientes. No somos suficientes. Estamos muy lejos, pero muy lejos de los objetivos de igualdad que nos marcamos. Es verdad que ahora tenemos voz para decirlo, y en eso hemos avanzado. Siempre desde que recuperamos la voz y la palabra, eso no nos lo van a quitar, pero nos han vuelto a quitar otra vez muchísimas cosas. Estamos lejos de sentirnos contentas las mujeres. No estamos nada contentas. No estamos contentas porque no podemos valorar positivamente la realidad que vivimos. Nosotras menos que nadie, porque como bien sabemos, las mujeres somos las más pobres de entre los pobres, las más discriminadas entre los discriminados, en la política, en el empleo, en la empresa, en el ámbito del conocimiento y las primeras víctimas del fanatismo y de la opresión, de la violencia. Asistimos a secuestros masivos de niñas, a su utilización como terroristas suicidas. Una mujer es violada en el mundo cada pocos minutos, y una de cada 3 mujeres sufrirá en su vida algún tipo de abuso. Desigualdad, violencia, desempleo, precariedad, todo eso está ahí. No obstante, al mismo tiempo, es verdad que eso está ocurriendo ahora, hoy, asistimos en este mundo globalizado a una revolución tecnológica sin precedentes que está transformando el mundo y también nos está transformando a las mujeres.
de manera acelerada. Tenemos la posibilidad de comunicarnos y de transmitir información al instante. Hoy violan a una niña en India y lo sabemos al instante. Sale Malala y dice que la han violado. Secuestran a unas niñas en Nigeria y lo sabemos al instante. Eso es la revolución tecnológica. Y por tanto, tenemos posibilidades de comunicarnos. Las primaveras árabes se movilizan porque movilizan las mujeres a la gente. Hemos avanzado enormemente en el conocimiento y hemos avanzado enormemente en la investigación científica. Hemos vivido, como decía antes, una revolución de la salud que ha aumentado la esperanza de vida y ha llevado a cotas desconocidas. Vivimos un momento histórico, con muchísimos avances, pero con esa situación de telón de fondo de desigualdad social que he hablado y desigualdad de género que acabo de mencionar. Con tremendos desafíos, como hemos visto, pero también con grandes oportunidades, muchas más oportunidades de las que nunca hemos tenido. Y porque es un momento histórico, y porque es un momento de profunda transformación, y porque es un momento en que se está viviendo una revolución tecnológica, es un momento propicio para la igualdad. Yo quiero transmitir un mensaje de esperanza. La situación es complicada, pero esto solo se va a arreglar con igualdad. Y hay que empezar a decirlo, porque no hay fórmulas mágicas, hay fórmulas reales. Hay que saber además lo que ha pasado en la historia y cómo la historia con cohesión ha mejorado, ha conseguido la paz, el progreso, el bienestar. Pero yo soy optimista en el sentido de que creo que hay posibilidades de que, precisamente porque vivimos un momento histórico de cambio, de revolución, es un momento de oportunidades, como todos los momentos de profunda desigualdad, de crisis profunda, es un momento de crisis y de oportunidad, y hay que aprovechar las oportunidades. Ahora, solo será posible si damos un golpe de timón. Las mujeres, hablo ya de las mujeres. O damos un golpe de timón y somos capaces de cambiar el rumbo que llevamos, o no os quiero ni contar lo que tenemos que esperar. Sí, tenemos que cambiar el rumbo de una época de globalización en la que no está justificado que los avances, todos estos avances que comporta, no estén reportando mayor bienestar y progreso al conjunto de la ciudadanía mundial. Porque ya que estamos avanzando tanto, ¿por qué ese progreso solo se limita a unos pocos? Por lo tanto, algo estamos haciendo mal. Es el modelo, es que no funciona el modelo. Hay un problema de modelo, sí, un problema de un modelo que no está funcionando porque hoy no puede funcionar un sistema de convivencia que no incluya a todo el mundo. Y por ello es urgente suscribir un nuevo contrato social que el mundo de norte a sur y de este a oeste está demandando y en el que, por supuesto, tenemos que estar las mujeres. En primera línea. Tenemos que estar las mujeres. Estar y protagonizar. Porque si no estamos, no va a salir. Las cosas no van a ir bien. El mundo que se presenta irá bien si las mujeres somos protagonistas. Hoy sabemos que ninguna sociedad conocerá la paz si deja atrás a la mitad de la población. No habrá paz sin las mujeres, porque son las que tienen las comunidades en las crisis. Cuando hay una crisis, quien sostiene la población civil son las mujeres. Y, por tanto, cuando hay la paz, quien fragua la paz y regenera el tejido social y la convivencia son las mujeres. Luego, no habrá paz si las mujeres no son protagonistas de los procesos de paz. No hay desarrollo posible ni crecimiento económico o humano sin las mujeres. No lo hay. Y así lo demuestran todos los indicadores, todos. Todos los indicadores de todos los organismos internacionales. El cambio climático no tendrá solución sin las mujeres, si no incluye a las mujeres, porque son las que más lo sufren, pero son las que tienen las mejores ideas para abordarlo, porque son las que están en la realidad de la vida. Y, por lo tanto, son las únicas capaces de contener y luchar contra sus efectos. Cuando plantamos árboles, plantamos la semilla de la paz y de la esperanza, dijo la premio Nobel y amiga muy querida Wangari Maathai. Y tenía razón. Por eso las mujeres queremos y estamos demandando que en los nuevos objetivos de desarrollo de la comunidad global, el primer objetivo sea la igualdad. Porque, fijaros, de los 17 objetivos, el quinto es la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres. Pero el primero es la pobreza.
el 70% de los pobres son mujeres. El segundo es el hambre. El 80% de las personas que pasan hambre son mujeres y niñas. El tercero es la desigualdad social. La mayor desigualdad social la conllevan las mujeres. El cuarto es educación y salud. Ya lo hemos visto. Niñas sin escolarizar, muertes 300.000 millones de mujeres al hambre. Por lo tanto, no puede ser que la igualdad de género esté el quinto. Si lo ponemos el primero, los 5 siguientes caerán todos por su pie. Porque si abordamos la igualdad, aplicamos las medidas de igualdad en la salud, en la educación, en el crecimiento económico, en la pobreza, en el acceso a los alimentos, y tratamos igual a las mujeres que a los hombres, caerán por sí mismos todos esos objetivos. O sea, es que lo que estamos diciendo es tan de sentido común que cada vez que lo defiendo se me queda así mirando con los ojos muy abiertos, pero no se mueve. No hay ningún movimiento. Pero es que es de sentido común, ¿o no es de sentido común? Tiene que ser el primero, pero tiene que ser el primero porque es lógico, porque es una desigualdad que se genera entre seres humanos que somos exactamente iguales en derechos, en perspectivas, en todo. Solo somos distintos en el sexo y precisamente porque somos distintos y somos diferentes necesitamos que se nos trate de manera igual. Es que no hay... Luego, además, encima, tenemos las otras desigualdades, que también nos afectan, porque además la desigualdad siempre se ceba con la desigualdad. Y si tenemos ya la desigualdad de género, pues ya pues todas las demás desigualdades van en cadena. Por eso yo creo que tenemos que, de aquí, no hay mucho tiempo, demandar, divulgar, intervenir, debatir, escribir, de que el primer objetivo del milenio, de que no hay meta más urgente, transformadora y fructífera, que es una prioridad, es una oportunidad, es una responsabilidad, es un objetivo valiente, pero consecuente y que está a la altura del reto. Un reto que no es otro que cerrar la brecha de género porque solo con ella van a caer todas las demás brechas, porque si las mujeres avanzan e igualan a los hombres en el acceso a la educación, a la salud, a la agricultura, a la alimentación, al empleo, a la empresa, a la seguridad, porque si las mujeres avanzan e igualan a los hombres en el acceso a la participación política, económica y social, disminuye automáticamente la pobreza, la desigualdad, el hambre y la enfermedad, no solo de las mujeres, sino de todos, porque además en los países en vías de desarrollo las mujeres son las que llevan todos esos bienes a la familia. Y se genera la cohesión, solo así se genera la cohesión social, ese bien tan preciado. Y con la cohesión se avanza a pasos agigantados, se fragua la paz, crece la economía, se fortalece la democracia, mejora el bienestar y la vida de la gente, de mucha gente. Por eso es fundamental, y no solo por estar, que haya más mujeres en posiciones oficiales, en puestos de mando y de decisión. Si esas mujeres son sensibles a la necesidad de actuar en pro de la igualdad de género, su presencia se traducirá en influencia positiva y transformadora. Creo que en África, donde en estos momentos dedico buena parte de mi tiempo, es un ejemplo en este respecto. Cerca de un 20% de los parlamentarios africanos son mujeres, una ratio solo superada por América Latina y el Caribe. Y cada vez nos encontramos a las africanas formando parte de los gobiernos, de las Cortes Supremas de Justicia, nacionales e internacionales. Una africana dirige ONU Mujeres y otra dirige la Comisión, la Unión Africana, cosa que las europeas no hemos conseguido nunca, presidir la Unión Europea, mejor nos iría seguramente. Ellen Johnson Sirleaf dirigió la transición de Liberia de la guerra a la paz y Catherine Samba Panza lo está haciendo ahora en la República Centroafricana. Las asociaciones, los grupos de mujeres que luchan activamente por hacer oír su voz, por erradicar discriminaciones, conquistar espacios de libertad y autonomía y también posiciones de decisión y liderazgo han proliferado muchísimo en los últimos años, pero además tienen una historia de lucha por las libertades muy importante en el continente. Yo quiero citar África porque me parece que la mayoría de las veces tenemos una visión bastante tergiversada de lo que allí pasa y de lo que allí hacen sus gentes y especialmente de lo que hacen las mujeres. Hable, por ejemplo, la constitución más progresista del mundo en lo que se refiere a reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿sabéis cuál es? Pues la sudafricana. Fue Mandela el que recibió el testigo de la Coalición Nacional de Mujeres, que estaba integrada por cerca de 70 asociaciones y grupos, que redactó la Women's Charter, se la entregó a él y él lo único que hizo fue defender que todo eso fuera la Constitución.
Y fue toda la Constitución y se aprobó. Pero lo mismo se aprobó en la Constitución ganesa y lo mismo se ha aprobado en algunas otras constituciones africanas, que se da la paradoja que son de las más progresistas del mundo. La escritora ganesa Ama Taido suele decir que las primeras lecciones de feminismo las recibió de las mujeres a su alrededor, de las mujeres africanas. Y la verdad es que no me extraña, porque hoy sus esfuerzos y sus logros se reconocen en todos los foros y en todas las organizaciones internacionales, pero a pesar de que su esfuerzo es apenas visible. Lo que tanto llegamos a apreciar y a valorar apenas constituye la punta del iceberg de una tarea ingente, constante y silenciosa. La tarea del 80% de las mujeres africanas que producen los alimentos para todos, del 90% de las mujeres africanas que mantienen la economía informal o del 40% de mujeres africanas que mantiene a su familia. Un estudio científico publicado en la revista Lancet en 2010 ha estimado que entre 1970 y 2009 los avances en educación de las mujeres de África subsahariana han salvado la vida de 4 millones de niños menores de 5 años, solo con darles educación secundaria. Bueno, la FAO dice que si se les entrega a las mujeres agricultoras los mismos medios que tienen los hombres agricultores para cultivar la tierra, 150 millones de niños dejan de pasar hambre. Bueno, las mujeres, yo creo que no cabe duda de que ellas son el motor de África. Está claro que ninguna región del mundo, cito África, pero creo que ninguna región del mundo puede prescindir de la aportación de las mujeres. Europa tampoco, España menos. Pero ello es quizá a lo mejor más verdad en África. Pero, ¿por qué? ¿Sabéis por qué? Porque las mujeres hemos estado siempre en la vida, mejorándola. Las mujeres, que por el mero hecho de serlo, siempre hemos sido tratadas, y aún lo somos, como un medio y no como un fin en nosotras mismas, hemos aprendido muy a nuestra costa lo que significa y cómo se mejoran las cosas, más a menudo las ajenas que las propias. Lo hemos aprendido de nuestras familias. Entendemos cuáles son las dificultades. Sabemos cuáles son las dificultades. Todas sabéis cuáles son las dificultades. Las necesidades de las personas que os rodean. Porque llevamos bregando con las personas toda la vida. Aquí hay algunas mujeres mayores que me van a entender muy bien, y muchas jóvenes que estoy segura que también. Y sabemos que solucionar esas dificultades y atender esas necesidades es lo primero. También deberíamos saber que la transformación social y democrática que se ha producido a lo largo de la historia y que ha existido casi de manera permanente ha tenido como protagonistas e inventoras a las mujeres. Sí, las mujeres hemos estado transformando el mundo permanentemente, pero muchas de las transformaciones que hemos impulsado han pasado desapercibidas. ¿Y sabéis por qué han pasado desapercibidas? Porque no se han incorporado formalmente a los sistemas institucionales, porque no han tenido la influencia debida en los cambios de funcionamiento político, económico y social. Y hoy el gran factor de cambio, hoy el que se produce en España y en el mundo, está en entender y atender a lo que preocupa a la ciudadanía, a lo que preocupa a la gente. ¿Y qué preocupa a la gente? ¿Qué preocupa a vuestro entorno más inmediato? ¿La salud? ¿El trabajo? ¿La educación? ¿La seguridad? ¿La alimentación? Que no es ni más ni menos que las cosas de la vida. Tan sencillo como eso. Las cosas de la vida que siempre han sido las cosas de las mujeres. ¿O no? Decían, eso son cosas de mujeres. La educación de los hijos. Esto de la salud de los niños, las vacunas, es cosa de las mujeres. Eso de la economía familiar y que se come o no se come o que hay para comer, es cosa de las mujeres. Las cosas de la vida. Pero si es que las cosas de la vida han estado siempre en manos de las mujeres. Y hay que llevar las cosas de la vida a la primera línea de la política. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que quiere la gente. Ese es el cambio que se va a producir y el que se está produciendo. Hoy la tarea más importante en términos políticos es buscar las claves que han cambiado las cosas que han funcionado y han pasado desapercibidas e incorporarlas formalmente al sistema. Eso es lo que hay que hacer para cambiar de verdad, para hacer el cambio necesario que la gente percibe. Las políticas de cambio requieren un liderazgo innovador.
que transforme lo aparentemente pequeño en importante, porque la materia de cambio es ubicua, pero detectarla, organizarla y hacer que florezca requiere destreza y visión política, además de compromiso. Hoy el liderazgo consiste en saber colocar el foco, la luz, en una perspectiva que ilumine otro escenario. Otro escenario. Vamos a salir de esto de los bancos y las financieras. Vamos a poner el foco por qué está sufriendo la gente. En una perspectiva que ilumine el escenario, que nos permita ver lo que hasta ahora está entre sombras y que nos obligue a pensar, Autrement, a la manera de Foucault, si nos ponemos intelectuales, y solo así podremos conseguir ver el universo de nuestras ideas con una nueva luz. Y ello exige un reconocimiento pleno y activo de que el saber, en todas sus manifestaciones, el saber, el conocimiento, constituye la principal herramienta para la transformación social y para la justicia. Y eso hay que decirlo aquí, lo tenéis que saber aquí, lo tenéis que defender. Un reconocimiento que conlleve el compromiso político de promover un cambio que se asiente en un conocimiento inclusivo y no jerarquizado. En un conocimiento inclusivo y no jerarquizado que la sociedad requiere, en la que prime la inteligencia, la creatividad, el valor, la emoción, la imaginación, elementos fundamentales de un progreso político, económico y social e innovador. Pues bien, ese liderazgo transformador tiene que integrar, tiene que recoger el pensamiento y la acción política, un pensamiento que exige un mundo que cambia y que casi transforma en cada segundo. Requiere una actualización permanente y una innovación, un pensamiento que debe dar respuestas a las nuevas incógnitas para ayudarnos a afrontar los nuevos desafíos. La imaginación de las mujeres que han tenido a lo largo de la historia para saber cómo sacar adelante a sus hijos sin nada. Eso es lo que hace falta hoy. Nadie tiene imaginación, todo el mundo está... Hay que soltar el pensamiento. Y si recuerdan ustedes la cita de Einstein, que veíamos al comienzo de mi intervención, solo se innova, solo se puede innovar si se cambia la forma de pensar, la forma de mirar, la forma de ver. Solo bajo una estrategia de pensamiento de cambio se puede encarar una crisis y una poscrisis, una situación de crisis global como la que vivimos y salir victoriosos. Y esa nueva forma de pensar, de mirar y de ver conduce a abordar los temas desde una perspectiva diferente y tiene que incluir a las mujeres. Hace falta una mirada de género, hace falta una mirada distinta. Innovar supone tener permanentemente abierta una nueva posible trayectoria para repensar, para modelar el desarrollo, para mover la actitud del pensamiento crítico y creativo y tener las capacidades emocionales y empáticas para hacer que la gente que incluso tiene éxito, incluso que tiene mucho éxito, acepte los cambios. ¿Por qué? Porque van a contribuir a su mejoría, a su progreso también. Este es el momento. Este es el momento para llevar a cabo ese cambio. Vivimos un tiempo en el que urge promover nuevas formas de actuación en la sociedad, en la economía, en la política, en la universidad, en la enseñanza, en todo. Todos sabemos que nos queda mucho por andar, pero ya no estamos en el punto de partida. Hemos recorrido un largo trecho y tenemos que empezar a recuperar la memoria de lo que han aportado los saberes, el conocimiento y el talento de las mujeres. Sí, lo reivindico. Con orgullo, lo que han aportado y han contribuido a la transformación social y económica de las sociedades. Nuestra experiencia, nuestra inteligencia, nuestro bagaje, todo ese caudal de conocimiento, de cambio, de profunda transformación, atesorado a lo largo del tiempo, hemos llegado por fin a recogerlo, a comprenderlo y a valorarlo. Sabemos que no hay avance sin creación y transferencia de conocimiento. Lo sabemos bien las mujeres. Un conocimiento que hay que recuperar desde una perspectiva científica, porque se ha ido construyendo a lo largo de la historia siempre con acciones pensadas, reflexivas y contrastadas. Las mujeres somos muy reflexivas.
Y sabemos que ese conocimiento hay que trasladarlo a la acción política, impulsando desde el liderazgo femenino acciones, programas, políticas públicas activas y comprometidas. Por otra parte, es lo que hemos hecho toda la vida, también. Las mujeres siempre hemos avanzado con ideas, propuestas que se convierten en políticas que reconocen derechos, que un día se transforman en leyes, leyes que se acompañan de presupuestos, por supuesto, que llevan consigo inversión, leyes, políticas públicas, inversión y pensamiento más investigación. En definitiva, en pocas palabras, casi sin saberlo, hemos trasladado la reflexión y el pensamiento a la acción, que es lo que hay que hacer, sin olvidar la importancia que en ese proceso aún en marcha han tenido los colectivos de mujeres, los movimientos no solo en África, sino los movimientos sociales de mujeres y en particular el feminismo, porque el feminismo ha sido vital y determinante. El feminismo que como pensamiento ilustrado y reivindicativo nos proporcionó la filosofía, el pensamiento científico que armó nuestro discurso, que nos cargó de razón y de razones para exigir nuestros derechos. Su lucha arrancó la política de los partidos, su reconocimiento de los parlamentos, de los gobiernos y desplegó una imparable acción social que ha ido impulsando cada nuevo paso en la vida de las mujeres. Y ha sido precisamente la alianza entre estos ámbitos, el pensamiento científico y filosófico, el de la política y el de la acción social, el que nos ha conducido hasta aquí. Alianza imprescindible para seguir avanzando. Y hoy estamos en condiciones de decir que sabemos hacerlo, que podemos convertir las micropolíticas que llevamos siglos desarrollando en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras comunidades en una nueva gran política, que en este mundo globalizado coloque a las personas por delante y las sitúe en el centro del foco, con nuevas soluciones eficaces y viables a los problemas reales de los ciudadanos. Eso es lo que yo llamo un liderazgo decente, un liderazgo transformador, un liderazgo para el progreso. Así que ha llegado el momento de que lo ejerzamos. Mi querida amiga Michelle Bachelet, que puso en marcha ONU Mujeres y que hoy es por segunda vez presidenta de Chile, dijo una vez que si muchas mujeres entran en política, cambia la política. Hoy ya lo estamos haciendo. Hoy estamos cambiando la política y uniendo a ella, bajo un pensamiento de cambio, la acción. Y estoy segura que en estos días, en este curso de verano, van a ustedes a tener la oportunidad para poner en marcha ideas, propuestas, debates, acciones que enriquezcan nuestra capacidad para avanzar y para, entre todos, cambiar ese modelo que tanto necesitamos. Muchas gracias.